Entonces a mí me gustaría que esto, más que una ponencia, sea más interactivo y que ustedes también participen. Entonces me gustaría saber qué entienden ustedes por lo que es un talento. ¿Qué será un talento? ¿Seremos todas talentos? Por supuesto. ¿Qué es un talento entonces? Características, cualidades, ¿no? Características, claro, cualidades, perdón, ¿no? Ahí lo tienen, es un conjunto de prácticas, de técnicas y políticas que van a buscar la integración, ¿no? La dirección de los colaboradores de la organización, en este caso los trabajadores o los miembros de un equipo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que estos desempeñen sus tareas de manera eficaz, eficiente y que la empresa cumpla sus objetivos. Todos nosotros, cada uno de nosotros nos encontremos en el lugar que estemos, cumplimos funciones, tareas, ¿no es cierto?, que a la larga finalmente van a hacer que la empresa cumpla sus objetivos. Las que trabajamos en hospitales, ¿no?, cada hospital o cada centro tiene su propia planificación y dentro de esa planificación están sus objetivos y todos nos dicen que el humano, o sea nosotros, somos lo más importante de la empresa, ¿no? Yo les pregunto, ¿será cierto eso? ¿Sí? ¿Será cierto? ¿Ustedes se sienten reconocidas en lo que hacen? Sí, vamos a continuar. Dice que la gerencia del talento humano produce una serie de impactos en las personas y las organizaciones, ¿no? Porque cada uno de nosotros venimos con nuestra propia cultura, con nuestra propia capacitación, con nuestras potencialidades, etcétera, ¿no? Y al conjugar varias culturas, etcétera, se genera la cultura organizacional. Por eso es que en los servicios a veces tenemos fricciones, alegrías, tristezas, etcétera, etcétera, porque no todos somos iguales, ¿no? Y de la manera como gestionemos esto, va a hacer que la empresa avance o retroceda, ¿no? Dice que todas estas potencialidades, ¿no es cierto?, que se deben integrarlos, hay que orientarlos, hay que desarrollarlos, recompensarlos, ¿no? Y todo esto va a ser parte de la competitividad de la empresa, ¿no? Existen pilares, ¿no es cierto?, en la gestión de la estrategia del talento humano. Llamemos talento a toda persona humana. Cada uno de nosotros somos un talento, ¿sí? Entonces, estos tres pilares son primero la selección, o sea, desde cuando ustedes ingresan, desde cuando los directivos ven un perfil para ver qué necesidades de personal tienen, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito enfermeras especializadas, porque ahora ya casi todas las enfermeras tienen que tener especialidad, porque si ingresan a un hospital de alta complejidad, como es en este caso, por ejemplo, Almenara, Rebagliati, Sabogal, ¿no?, o el Loaiza, el 2 de Mayo, que son hospitales nacionales, todo su personal tiene que estar especializado. Entonces, todos los servicios, en este caso los de centro quirúrgico, tienen que tener la segunda especialidad, ¿no? O por lo menos ya estar en camino de tenerlo. Entonces, ¿qué hacen los líderes, los gestores? Si yo tengo mi personal, pónganse de 100 enfermeras, que solamente 50 tenga especialidad, tengo el compromiso moral de que todas las demás adquieran la especialidad, ¿no? Porque por norma, por directiva, no puede haber ninguna licenciada en ese hospital que no tenga especialidad. Hablaban hace un momentito de ética, ¿no? Y ahí hablamos de los deberes y los derechos. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes que tenemos que cumplir con nosotras mismas y con la institución, ¿sí? El otro es el desempeño y el siguiente es el desarrollo. Cada uno de estos pilares va a formar parte de ese gran andamiaje, ¿no?, que debe construirse para lograr la formación y el desarrollo de las personas, ¿no? Miren esas columnas, ¿no? Esas columnas tienen millones de años, ¿no es cierto?, porque todavía son columnas de tipo egipcio. Miren cómo resiste al tiempo, a las adversidades y a todo. Entonces, con eso quiero decirles que unos cimientos bien formados no se van a caer fácilmente, ¿no? Y para eso tenemos que poner de parte nosotras como trabajadores y también la empresa como institución, ¿sí? ¿Qué cosa será un objetivo organizacional?
viene a ser un fin, ¿no es cierto? Todo objetivo es un fin, que va a orientar la acción emprendida por la organización, ¿ya? Y en esos objetivos estaremos inmersos todos nosotros. ¿Y quiénes van a hacer posible que estos objetivos se logren? Las personas que ponen su talento, o sea, nosotros, para que la organización marche, ¿no? Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, se suspenden intervenciones quirúrgicas? Porque o comieron, o faltó algún instrumental, o de repente falta insumos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Baja los estándares de calidad de la institución, baja su nivel, ¿no es cierto? Aumenta la insatisfacción del usuario, que en este caso son los pacientes. En nosotros como trabajadores nos sentimos impotentes, porque ante la falta, por ejemplo, de materiales, de equipos, de insumos, ya no podemos hacer nada, eso es de arriba, ¿no es cierto? Entonces todo esto es una serie de engranajes que tienen que funcionar todos para que esto salga adelante, ¿no? Peter Senge decía que en vez de mirar a las personas como seres que se limitan a reaccionar sin alternativas, miremoslas como participantes activos en el moldeado de la realidad, ¿no? Entonces todos somos parte activa de todo lo que suceda, ¿no? Miren esas caras de felicidad, ¿no? Así todos deberíamos estar en nuestras empresas, en nuestros trabajos. ¿Y por qué será importante la gestión del talento humano? ¿Por qué creen? Porque va a influir en la eficacia de los empleados, ¿no? También ahora nos llaman colaboradores, ¿no? Y de esta va a depender el desarrollo de las organizaciones. Si yo gestiono bien el talento a las personas, si yo les doy su lugar, yo los capacito, yo los motivo, los premio, ¿no? Los educo, me intereso por saber su vida familiar, por saber de repente qué otro tipo de necesidades aparte de las laborales tiene, ¿no? Porque acuérdense que ahorita estamos viviendo una época terrible, ¿no es cierto? O sea, apenas uno sale de su casa, sale con todo imbuido, con los problemas que deja, lo que va a encontrar, y si llega al trabajo y todo es amonestación, ¿cómo nos sentimos? No rendimos, ¿no es cierto? Entonces, si el ambiente fuera diferente, de repente hasta lo que está mal, lo podríamos convertir en algo positivo, y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que no trabajemos para ganar, no para ganar, perder, ¿no? Y en eso ahora vamos a ir revisando, en todo ese contexto, ¿no es cierto?, de la gestión del talento, las personas, o sea, nosotras, vamos a trabajar tiempos prolongados a veces en las organizaciones. ¿Qué es lo que sucede ahora, no? El enfermero o el técnico, cualquier personal, ¿dónde va? Trabaja acá, sale, se va a otra clínica, sale, se va a otra, regresa a la guardia, viven, por decir, en Comas, en Chosica. ¿Cómo está la carretera? ¿Cómo está el tráfico? Hoy día nomás ha habido un accidente, un incendio, ¿no?, de un ómnibus en Caquetá. Toda la vía se congestionó. Toda la gente, las personas que trabajan y que viven por esa zona, no han podido llegar a sus trabajos, ¿no? Entonces son situaciones que a la larga influyen para que nosotras podamos rendir adecuadamente, ¿no? Entonces, por supuesto, si yo soy la enfermera y estoy allá, ¿cómo estaré, no? Entro a las 7 y ya, angustiada, ¿no?, llamando, por favor, permiso, etcétera, porque tampoco creo que ninguna quiere perder pues un día de trabajo, ¿no?, ni que le descuenten. Entonces todas esas cosas son importantes. Entonces, ¿qué haremos nosotras como jefas? Tengo que facilitarle un permiso para que ella llegue tranquila, ¿no? Porque las normas están las directivas, pero ante situaciones así, ni modo, ¿no? O sea, uno tiene que ser flexible también, ¿no? ¿Ya? Entonces, las organizaciones dicen que necesitan personas para las actividades. Entonces, debemos buscar esa relación, ganar, yo te doy, tú me das, ¿no es cierto? Yo te motivo, te doy incentivos, pero tú también responde con la empresa, ¿no? Si yo te mando a capacitar, regresa y haz tu retroalimentación o capacita a las que están, ¿no? ¿Qué pasa ahorita, colegas? Nosotras nos llenamos de cartones, cursos acá, allá, etcétera, ¿no? Algunos pagados por la institución, pocos, porque hay, y muchos pagados por nosotros. Pero esa capacitación, ¿estará revirtiendo en los servicios? ¿Habrá mejoras? ¿Se nota que nos estamos capacitando? Esa es una responsabilidad ética, como decía la licenciada Nancy. Nosotros tenemos que capacitarnos y que se note, pues, que estamos capacitadas, ¿no? No puede ser una enfermera
de 5º nivel con una enfermera que está, por ejemplo, en una posta o un policlínico, no pueden ser iguales porque cada una tiene diferentes actividades, tiene diferentes objetivos, pero a veces las que vienen de afuera, de provincias, están mucho mejores que las que estamos acá. Entonces esa es responsabilidad ética. Como que también existen colegas que salieron de la universidad y nunca más han hecho ni siquiera un curso, ¿no? Entonces tampoco, no nos podemos ir al otro extremo. Recuerden que nuestra capacitación depende de cada uno de nosotros. La motivación, la capacitación, la estima, nuestra valía es de nosotras, ¿no? Si nosotras no nos queremos, primero, nadie nos va a querer, colegas. Cada una sabe lo que vale, cada una debe vender su imagen. Y eso es parte de la gestión del talento humano, ¿no? Yo invierto en mí, ¿no es cierto?, pero esa inversión yo la tengo que recuperar, o sea, tiene que verse, tiene que notarse. De acá tienen que salir muchas ponentes, por ejemplo, ya para otros cursos, ¿no? Así como nosotras venimos, nos invitan, etcétera, igual, ¿no? Igual todas, el conocimiento está abierto para todas, ¿no? ¿Ya? Ahí les ponía una comparación, por ejemplo, en el siglo XX, después de la Revolución Industrial, simplemente, ¿no?, antes de eso, era trabajar, yo te pago lo que tú produces. Si te doy cada 10 cajones hiciste, te pago lo que te corresponde. No lo hiciste, no ganas, ¿no? Ahora no, después del siglo XX nosotros tratamos de mediar, existen estándares, existen índices, etcétera, pero procuramos llegar hasta lo más alto, ¿no? Sin presión, sin estar detrás de los trabajadores para mirar a ver si hacen o no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Esa es responsabilidad, ¿no? Nos quejamos a veces porque, por ejemplo, hay supervisión en enfermería, y les traslado la pregunta, ¿es importante que haya una supervisora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesitamos como profesionales tener una supervisión? ¿Por qué? No siempre decimos que somos profesionales, que tenemos una ley que nos defiende, etcétera, etcétera. Pero colegas, si no hay la supervisión, todos se relajan. Porque de nosotras mismas parte eso, ¿no? Si no me están viendo, yo no hago lo que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, así chiquito nomás. Si yo sé que a los pacientes los tengo que movilizar cada 4 horas, ¿por qué no lo hago? Si eso es ético, es mi formación, o sea, tengo el conocimiento, es mi ética, mis valores, porque yo sé que si no lo movilizo, ese paciente va a ser una lesión de piel, ¿no? Pero no lo hago. Entonces, tiene que estar la supervisora ahí haciéndonos acordar los relojes pegados, etcétera, ¿no? Hay cosas que todavía las tenemos que ir superando poco a poco. Es cierto que nosotros no deberíamos tener a alguien que nos esté diciendo, haz esto, haz lo otro, no debería haber ya, ¿no? Pero todavía necesitamos, ¿no? Y también que cambiar pues el perfil del supervisor, ¿no? O sea, tiene que ser un supervisor efectivo, que esté con ustedes, que esté dirigiendo, que esté investigando, ¿no? Etcétera, etcétera, que resuelva los problemas que vaya encontrando, ¿no? Hay muchas cosas, colegas, en la profesión que poco a poco tenemos que irlas modificando, ¿no? ¿Ya? La gestión del talento humano le damos ahora un enfoque estratégico de dirección con el fin de obtener la máxima creación del valor para la organización, ¿no? Cuando hablamos de estrategias, estamos hablando de formas, de maneras como vamos a liderar, ¿no? Ya no es ya venir nomás y yo soy el jefe y acá hago lo que quiero, no es así, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo creamos valores en esa gestión? Debemos disponer de modo permanente del mejor nivel de conocimientos, de capacidades y de habilidades del personal. Por eso es importante la capacitación permanente. Desde que el personal ingresa, le escuchaba a Nancy, la inducción del personal es responsabilidad de los gestores. Yo no puedo permitir que entre un personal a laborar y que no sepa ni siquiera cómo es la organización del hospital, ¿no? No puedo recibir a una enfermera en un servicio, ¿no? Porque, valgan verdades, todas salimos de los centros formadores con la generalidad de todo, ¿no es cierto? Si a mí me mandan, yo soy especialista, por ejemplo, en cirugía, me mandan a centro quirúrgico, ¿qué voy a hacer? ¿Estaré perdida como un cuy en tómbola? ¿Sí o no? ¿Eso no genera más estrés? ¿No daña mi dignidad como profesional?
Pero ¿qué pasa ahora, colegas? Lamentablemente nos falta tanto recurso humano que tenemos que mandarlas a donde realmente necesitemos, porque ya la brecha es insostenible, ¿no? Pero es responsabilidad de los líderes, de los gestores, hacer esa inducción. Mi hospital, yo soy de la Almenara, por lo menos lo estamos haciendo, o sea, tienen una inducción general y luego ya se les manda pues a los servicios, pero no podemos darnos, y lo voy a decir así, el lujo ahora de ponerle una maestra. Antes nos ponían con una enfermera, la más antigua, la mejor, bueno, ¿no? Para que ella nos vaya induciendo poco a poco. Ahora la necesidad es tan grande que de frente las mandamos, ¿no? Y peor todavía, comentaba acá con Zoila, hay enfermeras que están entrando con un contrato de locación, que es otro tipo de contrato, ¿no? Entonces, es como esta silla, porque yo le pago al final sus 150 horas, ellas no marcan, no firman, no tienen derechos, no tienen nada, ¿no? Simplemente cumplen lo que tengan que hacer como actividad en el día que se les programa, ¿ya? Y es un recibo por honorarios, dice por servicios, ¿no? O sea, ni siquiera como ser humano, ¿no? Entonces, a ese punto estamos, colegas, ¿no? ¿Eso será dignidad? No, el colegio de enfermeros, los sindicatos, todos ya en realidad tendrían que pronunciarse, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que somos líderes ahorita? Si yo me faltan 10 enfermeras, ni modo, ¿qué voy a hacer, no? Ven, por favor, y tratamos de acogerlas, ¿no? Pero no debería suceder eso, ¿no? Eso también es gestionar el talento humano, pues, ¿no? ¿Ya? La meta es ser competitivo en el entorno actual y futuro, ¿no? Porque estamos trabajando también para tener algo más en adelante, ¿no? ¿Cuáles son estos objetivos? Lograr la misión y los objetivos, ¿no es cierto?, del servicio, tener una organización competitiva, suministrar personal competente y motivado, y yo le agregaría calificado, ¿no es cierto? ¿A qué nos va a llevar todo esto? A una autorrealización y satisfacción, ¿no? A tener una calidad de vida en el trabajo. Si nuestros sueldos fueran buenos, ¿ustedes creen que van a ir a trabajar de acá para allá, etcétera? De repente algunas sí, ¿no? Pero no habría la necesidad que tenemos ahora de ir, porque el sueldo no es lo que nosotros debemos ganar, ¿no es cierto? Administrar el cambio, siempre estar proactivos, ¿no? Siempre dando ideas para el cambio, estar abiertas al cambio, ¿no? Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables, ¿no? Tampoco yo no me voy a ponerme pues a hacer actividades que no me van a permitir lograrlo, porque están ya en la imaginación, ¿no? Tengo que estar bien parada en mi realidad, ¿no? ¿Cuáles son estas dimensiones de la gestión del talento humano? Existe una dimensión interna, ¿no? Y una dimensión externa. Dentro de la interna estamos nosotras con los conocimientos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, la motivación, la actitud que le vayamos a poner, ¿no? Y las externas serán el clima laboral, ¿no es cierto? Importantísimo, porque si no hay un clima laboral bueno, todas estamos trabajando pues a la defensiva, ¿no? ¿Ya? Hasta con la mirada, colegas, ¿no? El cuerpo, ¿no? O sea, nuestro lenguaje corporal dice mucho más que lo que yo vaya a expresar, porque con la mirada, con un gesto, compararme, etcétera, yo ya estoy diciendo mucho de lo que quiero decir, ¿no? ¿Ya? La perspectiva de desarrollo profesional, que tenemos que estar capacitándonos permanentemente, las condiciones de trabajo, el reconocimiento y los estímulos, ¿no? El clima laboral, las condiciones de trabajo, los estímulos, etcétera, son todas parte de los gestores, ¿no? Entonces, yo trataré en lo posible de que todas estén motivadas, pues. Yo no las puedo motivar, por ejemplo, con el sueldo, porque no depende de mí, ¿no es cierto? Yo quisiera que todas ganen, pues, bien, ¿no? Pero ya no depende de mí. ¿Con qué las puedo motivar? A ver, ustedes son jefas de sus servicios. ¿Cómo motivarían a su personal? ¿Ya? ¿Cómo, por ejemplo, la reconocerías? Ya, pero ese mandarle a cursos sería una buena motivación si la institución lo paga, ¿no? ¿No es cierto? Porque si yo de mi bolsillo lo voy a pagar, ya no sería una motivación de la jefa que esté a su alcance, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Destacar su trabajo, felicitarla, ¿no? De repente no llamar la atención en público, como muchas veces estamos acostumbrados, invitarlas,
a un privado, ¿no? No estar en conversaciones blandas, que estamos todas acostumbradas a hacer. ¿Qué es la información blanda? El chisme, ¿no? ¿De qué hablamos las licenciadas? A ver, yo observo a veces a mi personal, se van a hacer las camas, ¿qué hablan? ¿De qué hablan? De la novela del día de anoche, de la fulana que vino con el zapato roto, de la colega que vino con la media rayada, ¿no? Del médico tal, etcétera. ¿Hablamos de algún proceso? Alguien dirá y vendrá a decir, oye, ayer he escuchado una conferencia que me ha parecido muy buena, etcétera, ¿no? Y lo comparten. No, colegas. Entonces, nuestro nivel también de profesionales, tenemos que elevarlo, ¿no? Por eso somos profesionales. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Educar al paciente y a la familia, ¿no? El paciente sabe mucho más de todo lo que sucede porque ellos escuchan todo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el buen líder y el gestor también puede utilizar esa información blanda, pero no para castigar, ¿no? Sino para poder retroalimentar y ver a ver cómo podemos llegar y solucionar los problemas, ¿sí? Se cae un paciente en la noche, todos hacen equipo de cuerpo y no lo informan. ¿Quién lo informa? El paciente de al lado o el familiar que se quedó, ¿no es cierto? Entonces, igual, acuérdense que toda caída es un evento adverso y lo tienen que informar, lo tienen que reportar. Y no solamente queda ahí, hay que hacer el análisis de ese evento, por qué sucedió, ¿no? Pero tenemos a veces miedo porque creemos que esto es punitivo o que va a tener castigo. Y eso se nos tiene que quitar ya de nuestra cabeza, ¿no? Todo es para ver mejoras, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No? La baranda estaba baja, no valoramos bien al paciente, cuando llegó la enfermera no se acercó, lo recibieron solo los técnicos y simplemente, bueno, la baranda estaba baja, pues él no sabe si es mayor, adulto mayor o tiene algún medicamento que de repente le va a producir somnolencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hace el análisis para mejorar, pero no es punitivo, ¿ya? Y los estímulos ya lo hemos hablado. Ahora, esta fusión de dimensiones, tanto la interna como la externa, sería pues una combinación positiva, ¿no? La que va a generar cambios, la que va a generar innovaciones, ¿no? Entonces ahí el personal estará abierto al cambio, ¿no? Esta es una propuesta metodológica para gestionar el talento humano en cualquier lugar, ¿sí? ¿Qué haremos primero? Diagnosticar cómo es nuestra realidad, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Con qué tipo de talentos estamos contando, ¿no? Indagar algo sobre su historia de vida, sobre los valores que han venido, al menos están ahora, colegas, ¿no? Los valores, los deberes, los derechos, ¿no? Identificamos los perfiles. ¿Cuántas licenciadas tenemos con licenciatura? ¿Cuántas han hecho especialidad? Los técnicos estarán capacitados. ¿Qué les falta, ¿no? Para yo poder hacer mi plan de mejora, mi programa de capacitación. Ubicamos a cada persona en el puesto en el cual genera impacto y que él se sienta bien. Esa es otra característica que ya nos lo vemos, pues, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que trabajar en donde nos guste? Así debe ser, ¿no? Porque si me ponen donde me gusta, yo produzco más. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Yo ahí puedo innovar, puedo dar sugerencias, puedo alentar, puedo diseñar planes, etcétera, etcétera, porque me gusta hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Pero si voy a un sitio en donde voy a estar estresada, voy a estar mirando ya, Dios mío, que acabe el turno, porque no sé qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo trabajo? ¿No? Y eso genera y se va sumando el estrés, enfermedades de tipo profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Estimular, dice, capacitación, pagos, condiciones de trabajo, reconocimiento. Por ejemplo, las camillas, las sillas de ruedas, ¿todas estarán operativas? Eso es responsabilidad de los gestores, de los líderes. Porque si una silla de ruedas está mala, ¿cómo lleva el técnico al paciente? ¿No utiliza más fuerza, su mecánica corporal? Colegas, de cada 100 enfermeras, esa es una investigación, hay 95 con lesiones en la columna, en los hombros, ¿no es cierto?, y en los brazos, por mala mecánica corporal, ¿sí? Las que permanecemos paradas por mucho tiempo, igual, ¿cuántas enfermeras tienen problemas de varices? ¿No?
¿Será una condición favorable hacer que todas estas colegas, por ejemplo, utilicen las medias antiembólicas? Sí, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es cuestión de que se organicen y de repente buscar los medios para que el costo sea menor, pero todas deben tener, ¿no? Los zapatos adecuados, que los pisos no estén demasiado ilustrados, porque hay muchas caídas también, ¿no? Colegas con deficiencias en los ojos, porque forzamos, colegas, ¿no? Las letritas que están pequeñas, o estamos haciendo esfuerzo todo el tiempo, ¿no? Miren, estas son pequeñas investigaciones que a la larga van a mejorar nuestras condiciones de trabajo, porque podríamos, con una evidencia científica, presentar alternativas de solución y de cambio, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta acá está alguna pregunta? ¿Está bien? ¿O estoy corriendo? En cuanto a los recursos materiales, entra a tallar el dinero, ¿no? Que bueno, no lo vamos a poder solucionar. La planta física, ¿será agradable trabajar en un ambiente iluminado, limpio, ventilado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos ponen en un ambiente oscuro, cerrado, sin ventilación? Nuestro mismo ánimo baja, ¿no es cierto? Los colores tienen que ver acá mucho, ¿no? Muchos nos han cuestionado por qué la enfermería, por ejemplo, utiliza el blanco. El blanco, según los estudios, deprime, ¿ya? Pero también da sensación de paz. ¿Qué pasa cuando a todas las cortinas las ponemos de verde, por ejemplo, un verde esmeralda bajito, ¿no? Todos cambian su actitud, colegas, ¿no? La gente se siente más motivada, más inspirada, y si a eso le sumamos un ambiente con música agradable, quiere decir música suave, ¿no? Vean el cambio que tienen los pacientes y también el mismo personal. Las pausas activas. En un momento X, yo lo hago con mi personal, por eso les digo, todos nos ponemos y simplemente cantamos un ratito. O decimos ya, vamos a bailar un ratito, lo que sea, ¿no? Un pedacito así, ni menos de 3 minutos. ¿Vieran cómo cambia el sacarlos de lo que están y hacer que cambien su rutina? Los hace que ellos se estimulen más, ¿no? El rezo de las mañanas. En nuestros hospitales, por lo menos hasta ahora se mantiene. Nosotros oramos en la mañana con todo el personal, tempranito, antes de entrega de turno, ¿no? Eso también es parte de los valores. Y ojalá lo pudiéramos hacer también con los pacientes, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas esas cositas nos ayudan a estar bien. Los equipos, el mobiliario, ¿no? La materia prima. En cuanto a recursos tecnológicos, los sistemas, los procedimientos, los organigramas, todo el personal tiene que saber cuál es su organigrama, por ejemplo. ¿De quién depende? De la gerencia, del departamento, ¿de dónde dependemos, no? Entonces, esto se da en los planes de inducción. Las que recién ingresan, las inducen de esa manera. Pero también responsabilidad de los servicios, en la inducción cuando el personal llega, ¿ya? Entonces, todas esas cosas hay que ver. Los manuales, las guías, los protocolos, los tenemos bien bonitos, cerrados con llave. ¿Nos sirve? Servirá a las personas que realmente... ¿Dónde deben estar las guías y los protocolos? Al alcance del personal, para que lo vean por lo menos, ¿no? Y puedan revisar las guías de procedimiento, las guías administrativas, etcétera, etcétera, ¿no? Los organigramas, todo eso tiene que estar a vista de ustedes, ¿ya? Y si están así, ojalá, las felicito, porque muchas lo tienen con llave. También pasa lo otro, lo dejan afuera y se pierde. Hay muchas colegas que estudian y lo sacan y no lo devuelven más, ¿no? Perdón, a ver si será algo importante. El celular a veces... Te devuelve la llamada, ¿no? A veces la tecnología también, en vez de ayudarnos, nos limita, ¿no? ¿Ya? Bueno, y en cuanto a los sistemas, colegas, ahora ya el mundo ha cambiado, pues, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales, las notas de enfermería ahora van a estar sistematizadas. Entonces, cada enfermera tiene que entrar su nota de enfermería al sistema computarizado. ¿Qué implica eso? Que ustedes tienen que manejar por lo menos el Word y el Excel a la perfección. Porque acá ya no va a haber que, bueno, ya no tengo tiempo, o a la noche que vengo lo voy a hacer. No, porque al turno tiene que salir habiendo hecho la nota en el sistema. Y ese sistema va directamente a la gerencia general, ¿no?
Entonces nos van a comenzar a medir la producción de acuerdo a lo que hacemos. De tal manera también los procedimientos. Yo coloco una sonda nasogástrica, ahí tiene que estar en la computadora, ¿ya? Los médicos ya tienen la historia ahorita digital, pero todavía, o sea, pensamos nosotros que eso iba a evitar la cantidad de papeles, y no es así, ¿no? Por el contrario, es la computadora y más papeles, ¿no? Entonces, bueno, estamos en transición, pero a eso se va a atender, y eso trae de la mano la capacitación que cada una de nosotras tiene que tener. Porque si yo sé que voy a ingresar, no voy a esperar que me sienten a la computadora para recién ver a ver cómo entro, ¿no? Porque ahí sí pues me voy a desesperar, ¿no? Entonces hay que estar con la tecnología de punta en nuestras manos, ¿no? Entonces el talento humano somos las personas, los conocimientos, las experiencias, la motivación, ¿no? Los intereses vocacionales, nuestras aptitudes, las actitudes, ¿no? Las habilidades, las potencialidades para la salud que cada uno de nosotros tenemos. Todo ese conjunto al final va a ser el talento humano. Las consecuencias pues, es que se van a administrar, ¿no es cierto?, con las personas. ¿Y cómo debemos administrar? Con respeto, ¿no? Con un trato digno, ser agentes proactivos de cambio, no estar abiertos al cambio, con iniciativas. No queremos el profesional o el técnico que esté paradito sin hacer nada, y hay tantas cosas por hacer, ¿no? Hasta por arreglar los mismos ambientes, ¿sí? Capaces de tomar decisiones, de desarrollar las competencias, ¿no? Cuando ustedes las dejen de líderes, ustedes son jefes en ese momento, tienen que tomar decisiones, ¿no? Por supuesto que no van a tomar pues decisiones equivocadas, ni mucho menos, porque también hay personas que, por ejemplo, se les da la llave de donde se guardan los insumos y ya se creen ya con todo el poder del mundo, ¿no? Y no es eso tampoco, ¿no? No es eso, o sea, acá hay que conjugar todo lo que ya estamos viendo, ¿no es cierto? Porque acuérdense, hoy estamos acá, mañana estaremos allá, ¿no? Entonces, si tú das, recibirás. Si no has dado, ¿qué cosa puedes pedir a cambio, no? ¿No es cierto? Se ve colegas que se retiran y, por ejemplo, vienen por la emergencia y nadie las conoce, ¿no? Colegas. Es triste eso, ¿no? O sea, haber dado toda una vida y que vengas y que nadie te conozca, o si te conocen, no te hacen caso, se voltean, porque tú te portaste mal con ellos, ¿no? Entonces todo da vueltas, ¿no? ¿Qué retos tenemos que tener? Incorporar una visión integradora en la mentalidad de los directivos y de los colaboradores, ¿no? De las organizaciones que generen sinergia. Sinergia es que todos tenemos que aunar esfuerzos para que el objetivo, ¿no es cierto?, institucional, se cumpla. Y que nuestros objetivos personales también se cumplan, que trabajemos en equipo, tranquilos, ¿no? En paz. En las áreas críticas, como es el caso de ustedes, que es centro quirúrgico, debe de tenerse un aprendizaje permanente, porque la ciencia cambia, colegas, ¿no? Todo va avanzando, todo va avanzando. Entonces tenemos que estar de acuerdo a la tecnología. Mejorar la calidad de la formación previa, ¿no es cierto?, al empleo, o sea, tener la especialidad. Todo esto es la base en la construcción de los aprendizajes futuros, ¿no? Y en las sociedades del conocimiento, el vínculo va a ser el conocimiento con calidad de trabajo, ¿no? O sea, si yo soy enfermera, por ejemplo, de neonato, tendré que ser pues experta en manejar un neonato, ¿no? Experta en donde me pongan. Acuérdense, colegas, este dicho, ¿ya? Uno tiene que brillar no como sol, sino como una estrella en el lugar en donde nos pongan. Ahí donde te pongan, ahí tienes que brillar. Y el brillo no lo vas a sacar tú, lo van a sacar los que te rodean, ¿no? Porque todos van a ver que a donde te pongan, ahí estás haciendo bien las cosas, ¿no? La formación por competencias, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Hay cada vez más, deben haber mecanismos de reconocimiento de saberes, independientemente del modo como lo logremos, ¿no es cierto? Ya sea por nuestro medio, porque nos mandaron, etcétera, ¿ya? Pero eso tiene que revertir a los servicios. La competencia es la capacidad productiva, siempre se va a medir en términos de desempeño. No solamente basta tener conocimientos y habilidades, colegas, ¿no? Ni tener mucho, producir mucho, ¿no? Ambas cosas tienen que engranarse. Y son necesarias, pero no suficientes para un desempeño efectivo, ¿no? Por ejemplo, un neonato no lo puede manejar cualquier pues enfermera, cualquier técnico, ¿no?
tiene que tener conocimiento, hasta para canalizarle una vía, ¿no? Imagínense ese bracito, la manito, ¿no? ¿Y quién entonces será competente? ¿Quién es competente? La persona que posee el conocimiento, las destrezas, las habilidades y aptitudes para ejercer una profesión. Ese es competente, ¿no? Quien puede resolver problemas, aquel que es flexible y autónomo, no me dejo influenciar, yo sé lo que hago, ¿no? Colabora con otras en su entorno, trabajo en equipo, ¿no? Y tampoco no me voy a, no sé cómo es el dicho, solita evanecer, cuando me enaltezco mucho, yo soy un pavo, ¿no? Yo soy todo, me creo lo máximo, ¿no? Tampoco, colegas, ya no tenemos pavos, no queremos pavos acá, queremos pollitos que trabajen bien, ¿no? Y juntos crecer, esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Todo lo que hacemos tiene que ser pues verificable, ¿no? Las competencias son las personas, las conductas organizadas en la estructura mental de la persona, ¿no? Estas relativamente estables y susceptibles de ser aplicadas en el momento necesario, ¿no? Por eso nos capacitamos. Se vincula a situaciones de trabajo y las aptitudes y riesgos de las personalidades son diferentes entre los individuos, ¿no? Ninguna persona es igual a la otra. Cada una somos diferentes y vamos a actuar y reaccionar de diferente manera, ¿no? En el cambio cultural se gestiona los talentos porque no basta, dice la reflexión teórica. Es insuficiente tener modelos nada más de gestión, ¿no? Se requiere compromiso de todos los actores sociales, se necesita agentes de cambio, ¿no? Superar la lectura de los requisitos básicos y focalizar los esfuerzos en el valor agregado que requiere la organización, ¿no? O sea, tenemos que sumar. Y, colegas, el cambio es personal. Con esto quiero terminar esta ponencia de la mañana y con ustedes. Nadie nos va a decir a nosotras, cambien, prepárate, estudia, ¿no? Haz de tu vida que sea un ejemplo. Nadie. El talento somos nosotros. Dios nos ha creado con todas nuestras capacidades y nuestras potencialidades y las tenemos que usar al 100%. De nosotros depende si estudiamos, si no estudiamos, si queremos trabajar bien, etcétera, etcétera. Entonces, el talento somos cada uno de nosotros y cada una de nosotras administramos nuestro propio talento y eso que tenemos lo vamos a dar a los demás. Nadie da lo que no tiene, colegas. Si yo no me quiero, ¿cómo voy a querer a otras personas? Y recuerden que estamos nosotras como trabajadores de la salud, tenemos un compromiso con la vida de un ser que ponen en nuestras manos, ¿no? Entonces, querrámonos primero y luego transmitamos lo que tenemos que transmitir. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Algo que no haya quedado claro, algún aporte. Esa es una secuencia de pasos nada más. El plan, tenemos que tener un plan, actividades, ¿no es cierto? Hacer siempre un checklist de lo que nosotros hacemos. Es un plan de trabajo que cada uno de nosotros tiene que tener. O sea, cada uno de ustedes tengan metas, tengan objetivos, planifiquen su vida, ¿no? O sea, no vivamos como se diría, al azar, ¿no? Cuando tenemos hijos, ¿qué hacemos? No programamos que, por ejemplo, ellos tienen que estudiar, etcétera, etcétera. Si en el camino pasa algo, retrocedo nuevamente y debo avanzar, ¿no? El asunto es que no nos frustremos, que avancemos, que nos empoderemos. Mientras nosotros estemos empoderadas, la profesión va a crecer, colegas. Si no, ya no sé qué pasará pues de acá a unos cuantos años, ¿no? Tenemos que estar siempre preparadas para todos los retos que se nos presenten. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, pero antes de que se retire, hay una pregunta que siempre se da. Se dice que en los servicios quirúrgicos son los servicios más estresantes, porque están cerrados y muchas cosas detrás de la puerta no se sabe, solamente los que realmente están ahí. Y el trabajo en equipo se ve vulnerado muchas veces por el estrés, ¿no? Emocional, ya sea de la parte médica, ¿no? De la parte misma de las enfermeras, etcétera. ¿Cuál sería el aporte de una enfermera para poder lidiar con ese estrés, que tendría que ser una buena gestión también, ¿no? Pero, ¿cuál sería el aporte que tendría que tener la enfermera?
Miren, aparte de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué sería lo más importante acá, colegas? ¿Qué tendría que ser la enfermera de centro quirúrgico? ¿Cómo debe ser una enfermera de centro quirúrgico? Tiene que ser una enfermera, ¿no es cierto?, asertiva, una enfermera que maneje sus niveles de estrés, ¿no?, que no reaccione explosivamente, ¿no es cierto?, que se sienta valorada, que se sienta distinguida, querida, y eso que tiene ella, aparte de que es competente porque ha estudiado, tiene su especialidad, se capacita, etcétera, o sea, se valora, eso que tiene y su experticia manual la va a transmitir a las demás, ¿no? Pero ¿qué más tendría que pasar en ese centro quirúrgico para que el estrés no aumente? Por ejemplo, la iluminación, ¿no?, la ambientación de las salas, ¿no es cierto?, los equipos, que todo esté en su lugar, que todo esté ordenado, porque una sala de operaciones, ustedes saben, tienen sus cajas, yo las admiro terriblemente, porque yo me perdería, ¿no? Las cajas, de acuerdo a las cirugías, cada una etiquetada, el número de pinzas, etc. O sea, de por sí ya es un servicio que genera estrés. Y si a eso se suma que los cirujanos estén ahí, que se crean los dueños del mundo, ¿no?, también las va a estresar más. ¿Qué cosa es lo que a ustedes les va a aliviar mucho, colegas? Su competitividad. Si yo sé lo que hago, nadie me va a venir a decir a mí que haga como ellos creen que debo hacer. Entonces trabajo tranquila, me organizo, ¿no? Tengo buenas relaciones interpersonales, es muy importante que el clima laboral esté bien, ¿no? Y eso depende desde arriba, de mí, por supuesto, pero también de los líderes y de los gestores, ¿no? Entonces motivarlos, estar con música, no pues no sé, si ustedes se ponen en el centro quirúrgico un reggaetón, una salsa, no sé cómo trabajarán, ¿no? Tiene que ser una música tranquila, suave, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé si contesté a su pregunta y a ustedes. Muy no bien. sé si tienen algo que Realmente agregar, ¿no? sí. Muchas gracias. Le despedimos con un fuerte aplauso a la magíster Margot. Muy bien.